Vamos a leer unos versículos de la Biblia. El hermano Eliseo estaba haciendo relación a un pasaje que quería yo leer aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 19, 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19, 20 y 21. Dice la Biblia: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Hemos leído un texto que nos habla claramente de que la palabra es lo más seguro, la palabra profética más segura, y que haremos bien en estar atentos a ella. Por eso esta noche vamos a hablar de la fe como doctrina, lo que eso significa, la bendición que es, dando por sentado de una vez que toda doctrina está basada en la palabra de Dios. Por eso he leído este pasaje, para que entendamos que esa palabra que ha sido traída por que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, esa palabra es la que nos convence, la que nos enseña, la que nos ayuda, etcétera, etcétera, como lo sabemos. Muy bien. Precisemos algunos conceptos antes de entrar en materia. Hablemos de qué es doctrina. Pues puede haber muchas definiciones, pero quiero tomar una así que nos puede ayudar a entender lo que significa esto. Doctrina es un cuerpo de enseñanzas aceptadas por un grupo significativo de personas, en este caso nuestra iglesia, pero también en nuestro caso contenidas o esbozadas en la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso hay que tener mucho cuidado que toda doctrina que nosotros tengamos debe ser basada en la palabra de Dios, en la Escritura. De ahí surge, de ahí sale la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Que la Biblia es el mensaje de Dios para la humanidad, pero la Biblia nos dice quién es el Señor. Claro que nos dice todo lo que Él es, pero Él en la palabra nos dice todo lo que quiere que sepamos de Él. Lo que Dios quiere que sepamos de Él está en la palabra. Ahí está todo. Por eso hay que ser muy, muy juicioso en leer, en estudiar, en mirar la palabra. El capítulo 7, versículo 10 del libro de Esdras dice, 9 y 10 dice que la buena mano del Señor estaba con Esdras, porque él había preparado su corazón para tres cosas: para inquirir, o sea, para estudiar, para obedecer y para enseñar. Ese es el proceso. La palabra tiene que estar en nuestro corazón, tenemos que estudiarla, tenemos que analizarla, tenemos que profundizar en ella. Y ningún esfuerzo que hagamos será demasiado en estudiar la palabra, para que ella, pues cuando haga parte de nuestra vida, podamos obedecerla y de esa forma poderla compartir con otros. Entonces, doctrina es eso, esas enseñanzas que salen de la palabra de Dios y que nosotros aceptamos en nuestra vida y en nuestra iglesia. Ahora, la importancia de la doctrina, radica en que le da estabilidad a la iglesia. Y por supuesto, esa doctrina que da estabilidad a la iglesia se constituye en la medida que nos dice que también estamos formados. Es como el rasero, ¿no? Dice, si está aquí, está bien. Si no, está mal. Por eso no podemos escuchar todo lo que digan. Siempre hay que traerlo a revisar, a mirar con la palabra de Dios. Entonces, el hermano Eliseo Duarte decía que
la doctrina era como el esqueleto de la iglesia. Figúrese un cuerpo sin esqueleto, ¿cómo sería? Era una masa amorfa, que no tiene estabilidad, que no se puede poner de pie, que está tirada todo el tiempo. Eso pasa con la doctrina. La doctrina, sana doctrina, digámoslo así, que surge de la Biblia, que sale de la palabra, se convierte en la estabilidad de la iglesia. Gloria al Señor. Nos da esa seguridad y esa confianza, y es la medida, algunos llaman la plomada, que mide una plomada, se pone para ver si una pared está bien hecha o torcida. Bueno, la Escritura es lo que dice si estamos creyendo bien o no estamos creyendo bien. El otro concepto que me gustaría definir es que es la fe. Pues la fe es lo que uno, o fe significa, ya seguramente el culto pasado la estuvieron mirando, es la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y esa fe significa que aceptamos como verdadero aún lo que no vemos. Ya usted ha conocido el versículo que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y que es necesario, es menester que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Es decir, esa fe significa que yo acepto como verdadero todo lo que la palabra de Dios me dice. Eso es importante. Lo que la Biblia me enseña. Los que tienen una interpretación bíblica basada en el método racionalista tienen que demostrarles todo. No, la fe es indispensable. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tienes fe? Tienes gran parte de la aceptación de Dios, de agradar a Dios, tú tienes ya ganado. Por supuesto, tienes otras cosas, pero la fe permite que tú puedas agradar a Dios porque crees en Él. Vayamos nada más a lo que le pasó a Abel. La razón, la diferencia entre Abel, la ofrenda de Abel y la de Caín, no fue lo que trajeron. No, fue la fe. Eso lo dice la Biblia. Por fe ofreció mejor ofrenda que Caín. Gracias al Señor. Entonces, la fe nos permite aceptar todo lo que enseña la Biblia y nos permite tener certeza de lo que nosotros esperamos y aguardamos. Y por supuesto, convicción de cosas que no vemos, porque en la Biblia hay cosas que no hemos visto, que no vemos, pero como está en la palabra, lo creemos. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Y a través de la fe, nosotros aceptamos lo que nos enseña la Biblia, lo que he venido diciendo desde que comencé. Y esa aceptación quiere decir que nosotros aceptamos esa narrativa que nos da la palabra de Dios, ese esfuerzo que Dios hace por revelarse y salvar al ser humano. Fíjese qué importante es la fe como doctrina. La Biblia está llena de punta a punta mostrándonos que el Señor quiere salvar al ser humano, que Dios quiere darle salvación. Y tú y yo, fue el tema que trataron el culto pasado, es necesario creer que Él lo quiere hacer. Entonces, esa fe, esa aceptación que tenemos de la palabra de Dios, nos permite entender, comprender y aceptar que Dios ha hecho todo el esfuerzo por revelarse a nosotros y salvarnos. Ahí cae muy bien el versículo de Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y comienza a describir quién es el Hijo. Y como tenemos fe, creemos lo que dice allí. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y sigue diciendo, no voy a leer el resto del capítulo, pero este capítulo nos dice que es el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia, quien es sustentador de todas las cosas. Eso es fe. ¿Tú crees que el Señor Jesús es el resplandor de la gloria de Dios? A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿no? Y crees también que Él es la imagen del Dios invisible, que es la imagen de su sustancia, que es el sustentador, creador y sustentador de todas las cosas, etcétera, etcétera, y que ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Fíjate cómo la fe como doctrina es fundamental para mantenernos estables y firmes en el Señor. Gracias a Dios, gracias al Señor. Pero vamos un poco más adelante. ¿Cuáles son las características, si voy a llamar así, que
adornan, o más bien que perfilan, no adornan, tal vez perfilan la fe como doctrina. Hay unas 4 o 5 cosas que me gustaría mencionar esta noche. Lo primero es que nosotros creemos que la fe como doctrina es la expresión de los principios bíblicos. Aquí hay que anotar algo. La Biblia no es un libro de prácticas. La Biblia es un libro de principios. Y nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que entender los principios del amor de Dios, la justicia de Dios, la solidaridad, todo lo que enseña la Biblia. Los principios bíblicos. Y eso, esa expresión que llamamos doctrina de esos principios bíblicos, se traduce en nuestras convicciones espirituales. Me explico un poco más. La Biblia tiene principios y ese cuerpo de principios constituyen la doctrina, la expresión de la doctrina. Y esa doctrina es la que afirma nuestras convicciones espirituales. Fíjate lo que dice el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Si el hermano la pone en la pantalla, veo que estamos poniendo los versículos, me parece muy bien, porque permite leer fácilmente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16. Vamos a poner el 15 de una vez, porque creo que nos ayuda a entender. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Las escrituras nos hacen sabios para la salvación por la fe. Aleluya, que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo. Número 1, que la palabra por la fe que es en Cristo Jesús nos hace entender y comprender la salvación, nos hacen sabios para la salvación. Número 2, nos dice que la escritura que es inspirada por Dios o divinamente, esa escritura es útil para ¿qué? Versículo 16, hermano, pongámoslo en la pantalla, por favor, me encanta. Para 4 cosas: enseñar, redarguir, que es reprender, es lo mismo, corregir e instruir. 4 cosas. Nos enseña la escritura, de donde sale la doctrina, nos reprende, nos corrige y nos instruye. Es decir, nos dice lo que tenemos que hacer. Si nos equivocamos, nos reprende y nos dice por acá, por este lado, y nos dice cómo tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Versículo 17. Ahí está. Para que seamos perfectos, vayamos hacia la perfección, podríamos decir más bien, y estemos preparados para toda buena obra. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta de la importancia de la doctrina que sale de la Escritura? La importancia de la doctrina, la fe como doctrina. Nosotros creemos en esa palabra porque es dicha por el Señor. Las dos cosas van unidas. Gloria al Señor. Alabanzas a Dios. Pero sigamos un poco más adelante. La doctrina, o la fe como doctrina, porque estamos hablando de las dos cosas. La fe como doctrina nos permite vivir una vida cristiana firme. Mateo 7, 24, 25 y 28. Mateo 7, 24, 25. Dice, cualquiera pues, esta es la conclusión del sermón de la montaña. Cualquiera pues que le oye estas palabras, lo que le enseñó, que era la doctrina, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así es el que obedece la palabra. Versículo 28. Mira lo que dice el versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. Y ahora nosotros, todo eso que Jesús enseñó, porque esa es la conclusión del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que es como la base del Evangelio, lo que Cristo vino a enseñar. Se admiraban de eso que enseñaba, y nosotros eso que lo enseñó, versículos 24 y 25, nos está comparando si lo guardamos y lo conservamos como aquel que edifica una casa sobre una roca
y no importa lo que venga, la lluvia, el viento, el río, no importa, está firme sobre la roca. Y se admiraban era de la doctrina, de lo que él enseñaba. Gloria al Señor, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Te das cuenta de la importancia de que es creerle a la Escritura, la importancia de aceptar lo que dice la Escritura, la importancia de tener la convicción de que es verdadero, la importancia de que aunque no lo podemos probar con métodos científicos, lo creemos porque el Señor lo ha dicho en su palabra. Alabanzas, alabanzas a Jesús. Pero hay más todavía. La Biblia nos enseña que esta palabra, esta doctrina, y que creemos en ella, ha sido transmitida por Dios a los hombres a fin de que seamos fieles discípulos de él. Vamos a leer Efesios 2, versículos 19 al 22. Efesios 2, versículos 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 10, siguiente. Versículo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí vamos a hacer un pare. Fíjate que está diciendo que ya no somos extranjeros ni somos advenedizos, no somos partícipes de la ciudadanía de los santos, miembros de la familia de Dios, que hemos sido edificados. Esto no es un mandamiento, esto es una realidad, una descripción de lo que somos, que estamos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. De ellos no, de lo que ellos enseñaron, de lo que les fue transmitido por el Señor, que fue dado por el Señor, que ellos hablaron. Ya leímos allá en Pedro, los hombres de Dios hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero como piedra principal, Jesucristo mismo. Esa es la fe. Nosotros creemos en eso, creemos en lo que ellos enseñaron, creemos en lo que dejaron, el legado que dejaron, y nuestra vida está afirmada ahí. Gloria al Señor. Y eso permite entonces que nosotros seamos discípulos del Señor. Sigamos leyendo el siguiente versículo, hermano, por favor. Leí nada más 2 versículos. En el versículo 20, el que leímos hace un rato, ¿verdad? Sí, el 21, por favor, 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22. En quien vosotros sois, en quien vos también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo quiero que te des cuenta aquí cómo el Señor dice, bueno, ustedes ya son parte del pueblo, lo han creído y por la fe lo han aceptado. Nadie nos ha dado un certificado de que somos del pueblo de Dios. Nadie nos ha dicho, nos ha extendido un carné. No, 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 no. Eso es por la fe, por lo que le hemos creído. Y entonces ya no somos personas advenedizas. Somos parte de la familia de Dios, edificadas sobre el fundamento de apóstoles y profetas, lo que ellos enseñaron. Versículo 21. Póngalo, por favor, hermano. El 21, por favor. En quien somos juntamente bien coordinados, vamos creciendo, vamos desarrollándonos en esa fe para ser un templo santo en el Señor, versículo 22. Y nosotros somos edificados, ¿para qué? Para morar de Dios en el Espíritu. Qué bueno, ¿verdad? Esta es algo que pasa en nosotros cuando nosotros hemos creído. Gloria al Señor. Ahora bien, esa fe como doctrina también tiene un perfil, tiene una característica, es un proceso de crecimiento y desarrollo. Efesios 4, versículos 10 al 13. Leamos allí, por favor. El que descendió, habla de Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él lo llena todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13.
oiga bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto se va desarrollando, esto va creciendo hasta que lleguemos a la unidad de la fe. No tenemos la unidad de la fe todavía. Tenemos unas doctrinas fundamentales que son las de la salvación y esas son claras. Pero tenemos otras cosas que vamos creciendo, no todos creen igual, no todos vamos avanzando. Por eso me encanta la iglesia que le damos cabida a todo aquel que viene al Señor. De pronto no ha creído, inclusive en las charlas de pastores se presentan puntos de vista de uno y de otro. Pero hermanos, estamos unidos. Los versículos anteriores hablan de un Señor, una fe, un bautismo, que eso sí lo creemos todos, y eso es doctrina fundamental, el arrepentimiento, todo eso. Y también tenemos el Espíritu que nos ha llenado, y nos llena nuestra vida. De manera que vamos creciendo, vamos avanzando. ¿Para qué? Para que ese proceso de crecimiento y desarrollo se cumpla en nosotros. Y mira lo que dijo el Señor allá en el capítulo 8 de Juan, versículos 30 al 32. Juan, capítulo 8, versículos 30 al 32. Mira lo que dijo. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Uno puede decir, bueno, hasta ahí está. Creyeron en él. Está hablando de los judíos. Habla de judíos que habían creído en él. Lo aceptaron. Lo que él decía. Sí, es el Mesías, etc. Versículo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya no los dirigió a todos. A los que le habían aceptado su palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí hay una condición muy importante. Si nosotros que hemos creído en él por la fe, el primer paso, fe para aceptar a Jesús, permanecemos en el cuerpo de doctrina y los que las creemos y las obedecemos, que eso es creer realmente. Fíjate cómo casi que esto va desarrollando lo que estamos viendo. Tú creíste en el Señor como Salvador. Ahí la aceptaste. Pero eso no es suficiente. Si has creído en él, el Señor te dice, para que seas mi discípulo, mi seguidor verdaderamente, tienes que permanecer en mi palabra, en lo que yo enseño, en la doctrina que yo he venido a traer. Tienes que permanecer ahí. Gloria. ¿Y qué más pasa? Versículo siguiente, 32. Y entonces, si permaneces en la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es un proceso de crecimiento. Libres del pecado, por supuesto, pero libres también de la maldad, libres de los complejos de culpa, libres de los temores, libres de las angustias, libres de los mitos, libre de los tabúes, libre de poco de cosas que aprendimos y que no sirven para nada. Eso es lo que la ventaja que hace, que tiene la fe. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Jesús tiene toda autoridad. Por eso él dijo, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí está el punto. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjate cómo el discípulo tiene que ser, el que cree, para ser discípulo tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús y luego tiene que enseñársele todo lo que el Señor dice en su palabra. Dice, bueno, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, el Espíritu Santo, ya en nuestra vida. ¿Verdad que yo le he tratado de demostrar a usted cómo esta fe como doctrina tiene un valor fundamental en nuestra vida cristiana? Y podría yo esta noche decir en qué creemos. La iglesia tiene, a partir de lo que dice la Biblia, y hemos desarrollado unos artículos de fe, pero no voy a entrar en ellos porque es algo particular, pero nosotros creemos en Dios. Es único, un único Dios. Creemos en el nombre de Jesús. Creemos en la gracia, en la justificación, en la necesidad de arrepentirse.
en el bautismo en agua, en la recepción del Espíritu Santo, en el nuevo nacimiento, en la sanidad divina, en la iglesia que es el cuerpo de Cristo, etcétera. Y muchas otras cosas, pero se las dejo ahí como por tocarlas nada más así. Ya su pastor seguramente le habrá enseñado muchas de estas cosas y enseñará otras más. Pero es importante que tengamos claro lo que creemos, lo que hemos recibido. Gloria al Señor, un día el Señor nos levantará, iremos con Él para siempre, en el juicio final, la gran tribulación que no pasará a la iglesia, todo eso que nosotros lo creemos, gloria al Señor. Y permítame esta noche, terminar con algo que creo fundamental. ¿Cómo nos beneficiamos nosotros de esta fe como doctrina? De todo esto que lo he mencionado, que creemos que el nombre de Jesús, que el único Dios, la unicidad de Dios, que la gracia, que la justificación, que la necesidad de arrepentimiento, que el bautismo en el nombre de Jesús, que la santidad de vida, que la sanidad divina, que la iglesia como cuerpo de Cristo, el reino de Dios morando en los corazones, la resurrección de los muertos, el recogimiento de la iglesia, la segunda venida del Señor, el milenio, en fin, todo eso. ¿Cómo nos beneficia creer en todo eso? Primero, permítame decirle que cada doctrina tiene que ser llevada a la práctica en nuestra vida. A mí me encanta ver las epístolas, porque las epístolas tienen una estructura bien interesante. Las epístolas comienzan regularmente con un saludo. Siguen con unas acciones de gracias y en muchos casos una oración. Pero después desarrollan una parte doctrinal y siempre al final dedican un espacio a la vida cristiana práctica. Es que nada haríamos con creer un poco de cosas si esas no se manifiestan en nuestra vida. Ya le cité Esdras 7:10, que había preparado su corazón para estudiar, conocer, aprender, obedecer y enseñar. Mira que la vida cristiana tiene eso, tiene ese proceso. Tú conoces la doctrina, pero tienes que obedecer y tiene una manifestación práctica. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué haría usted si cree que hay un único Dios y sabe todos los versículos que enseñan que hay un solo Dios y que no hay dos ni tres y que hay uno solo y que es único, digno de adoración? Pues la parte práctica es que tienes que adorarle, tienes que rendirte a Él, tienes que darle tu vida a ese único Dios si lo consideras así. Si tú conoces los caminos del Señor, tienes que andar en los caminos del Señor. Eso es lo importante de la doctrina, que la apliquemos a nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces, ya hemos dicho, la fe como doctrina nos da estabilidad. Yo creo en esto. Por eso, a mí me encanta ver los hermanos, yo les llamo todoterreno, porque son cristianos que no fluctúan, que es lo que vamos a mirar ahora. En Efesios 4, que lo leyeron al comienzo del culto, los versículos 14, 15 y 16, mira lo que dice. Efesios 4, versículos 14, 15 y 16. Allá ponga el 3, hermano, para que quede digamos, contextualizado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo siguiente. ¿Para qué? ¿Para qué Dios ha puesto pastores, maestros, profetas? Todo eso. ¿Para qué? Para que lleguemos a la unidad de la fe. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, el que aparece diciendo una cosa, que aparece diciendo otra. ¡Ay, qué lindo, qué bonito! No. Estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso sirve la fe como doctrina, para estar estable, para ser un cristiano todoterreno, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad, la doctrina verdadera, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en Cristo. Gloria al Señor. Esto es Cristo, versículo 16, que dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está clarito. Creo que esa es una ventaja, un beneficio fundamental.
Nosotros hemos sido formados en la sana doctrina para que no nos dejemos mover de aquí para allá y de allá para acá. Gente que cree, siempre salen nuevas cosas. La doctrina de la prosperidad, eso no tiene asidero bíblico. Toman unos textos, los toman como si fueran para ellos, son de Israel, los traen acá y entonces enseñan cosas ¿para qué? Para que la gente aporte y todo esto. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos en el único Dios verdadero, gloria al Señor, que nos ha salvado y su palabra es verdad, gloria al Señor. Pero hay algo más todavía. No solamente tú vas a tener estabilidad, no vas a ser un cristiano firme que sabe en qué has creído y a quién le has creído, lo que serás idóneo para llevar a otros a Cristo, para enseñar a otros y darlos a Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, los tres paticos. Segunda de Timoteo 2, 2, dice así la santa palabra de Dios. Lo que has oído, se lo dice Pablo. Ponga el 1, hermano, por favor. Hágame el favor para que nos quede contextualizado. El 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, la enseñanza, la fe como doctrina. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando tú aprendes, alcanzas idoneidad para enseñar a otros. Me encanta el ministerio de Pablo. Desarrolló las epístolas que escribió, desarrollan la fe como doctrina, si queríamos decir así. Desarrollan esa fe en el Señor y Él da todo lo que es, porque el Señor se lo enseñó a Él. Él oyó de Dios directamente muchas cosas y después las trajo y las produjo, las plasmó allí en las epístolas. Pedro dice que algunos tuercen las escrituras, lo que Pablo escribió, que hay algunas difíciles de entender, sin embargo, algunos las tuercen. Nosotros no somos eso. Nosotros hemos creído en un solo Dios, un Señor, una fe, un bautismo. Tenemos un cuerpo de enseñanza que hemos abrazado. Y esta es la fe que tenemos, gloria al Señor. Y esa fe permitirá que seamos creíbles. Porque si tú tienes una fe como doctrina, enseñas y dices muchas cosas, pero en tu vida haces otra. Esta es, por ejemplo, otro ejemplo. Si hablas de una vida santa, pero tu vida deja mucho que desear. Si crees en el matrimonio, como lo enseña la Biblia, con una sola mujer, y por allí andas con otras cosas, ¿qué? No sé, mire ese. Eso no te da credibilidad. Si crees que la mayordomía, que Dios es dueño de todas las cosas, pero tú no honras a Dios con tus bienes y no le das al Señor lo que, ¿qué estás haciendo? Bueno, y podría poner muchos más ejemplos. Así los traje muy rapidito. La fe como doctrina es importante. No es suficiente con saber, con conocer, con recitar los textos de memoria, sino que tú tienes que vivir lo que dices creer. Aleluya, gloria al Señor. Tienes que vivir lo que dices creer. Y eso permitirá que seas creíble, seas respetado y tengas buen testimonio. Una de las cosas que más al cristiano le deben dar satisfacción es cuando alguien dice, yo sé que usted está diciendo porque yo lo conozco a usted. Usted es verdadero. Hermanos queridos, la fe como doctrina es fundamental. Abracemos, estudiemos, enseñemos, obedezcamos y enseñemos esta doctrina. Y el Señor nos bendecirá totalmente. Que Dios permita que profundices en todo lo que su palabra enseña. Esta noche te he querido dar algunas ideas, comentarios casi, que te pueden ayudar a recibir esto. No te dejes engañar. No te dejes llevar por vientos de doctrina, pero para eso, y con eso termino, tienes que estar fundamentado en la palabra de Dios. Tienes que estudiarla, tienes que leerla para que la doctrina, lo que el pastor te enseña es fundamental, pero no te quedes con eso. Tú tienes que recibirlo y guardarlo en tu corazón y saberlo explicar y enseñar. Que Dios te bendiga y sigas creciendo en la fe en Cristo Jesús. Dios le bendiga, mis hermanos. Gracias por haberme invitado esta noche. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios.